analizando la actual coyuntura, evidentemente, después de conocerse ayer las 10 medidas que el gobierno del presidente Luis Arce ha dado a conocer a todo el país. Estamos con el analista Juan José Bedregal para poder un poquito más desmenuzar esto, pero ya con tranquilidad, sin mucho estrés. Juan José, a ver, sí, estamos en una coyuntura un poquito complicada. Eso es evidente, no lo podemos negar. No tengo audio. No me escucha, por favor, vamos a ir revisando esto. ¿Ahora me escuchas? Juan José, Ahora a ver, sí. La coyuntura es un poquito complicada, eso es evidente, no lo podemos negar, pero, a ver, tratemos de sacar lo bueno en medio de esta incertidumbre en la que está la población. Bueno, lo principal es cuáles son las medidas que hay que enfrentar. Si bien no he alcanzado a escuchar la pregunta completa, por supuesto nos estamos refiriendo a la coyuntura actual en torno a los combustibles. Sí. Y aquí hay que hacer algo, hay que pensar y hay que reflexionar algo fundamental. Todos los países del mundo están enfrentando una coyuntura de precios altos para los combustibles. Las políticas de Estados Unidos están apuntando a fortalecer al dólar en detrimento de las monedas nacionales de todos los países. Y en todos los países, o en la mayoría de ellos al menos, se le está optando por pasarle la factura de la situación internacional, ojo, a la población. ¿Qué es esto? Devaluaciones que implican brotes inflacionarios, implican entrar en una espiral donde se devalúa y esto causa inflación. La inflación obliga a seguir devaluando y la devaluación vuelve a crear nueva inflación y viceversa, ¿no? Es una espiral sin fin. Lo mismo ocurre con el precio de los combustibles. Cuando se eliminan subsidios, el único que sale perjudicado es el comprador, es la población, el transportista, el empresario que tiene como insumo el combustible. Por lo tanto, hay que pensar hacia dónde tienen que ir las medidas paliativas. Eliminamos subsidios, devaluamos la moneda. No lo van a hacer. Eso implica pasarle la factura a la población. Claro, no lo van a hacer. Una factura. Claro, ayer lo dijo el presidente, no lo va a hacer, no va a haber devaluación, no va a haber el suspender la subvención a los combustibles, ¿no es cierto? Pero en medio de esto también creo que tenemos que ser muy claros y concretos. Tampoco se va a parar el país. Sí, en efecto. No se va a parar el país. Ahí hay que ver cuál es el costo para las familias. Ponte a pensar, el año pasado, sin optar por medidas, este tipo de medidas que son la clásica receta ultraliberal del libre mercado, se ha tenido una inflación del 10% con los bloqueos, con la sequía, con los efectos de la especulación en el mercado paralelo del dólar, etc. Imagínate qué es lo que va a pasar. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es la factura que vamos a vivir todos los hogares bolivianos en caso que se liberalice todo? Y porque eso es lo único que piensan muchos voceros políticos que están en campaña, salen a gritar grandilocuentemente, a lanzar mensajes, pero lo único que están haciendo es entrar en campaña. Si tú preguntas a los partidos que están optando por la presidencia, todos quieren pedir créditos, todos quieren pasarle la factura a la población con este tema de la subvención. Sí. La mayoría te va a hablar con aforismos, con desincerar el dólar. Lo dicen así bien bonito para que la población lo acepte, pero ¿qué es lo que está de fondo? Devaluación. Eso significa. Y el hecho de que... Entrar en una espiral inflacionaria. Sí, hoy se ha dicho de que el dólar ya está en 14 bolivianos. Es decir, aunque no lo digan oficialmente, se está devaluando nuestra moneda. Mira, ahí justamente es lo que no consideran estos políticos, porque todo lo que están haciendo es entrar en campaña. Tú ahorita devalúas un punto el tipo de cambio oficial, pasas de 6.96 el oficial a 6.97 o 6.98 y el paralelo se nos va a 20, a 21. Eso es la espiral.
porque no están más bien considerando las expectativas de la población. Ahora, le venden electoralmente a la gente, o le quieren vender electoralmente este discurso del sinceramiento. ¿Y qué es lo que hace la gente? Apenas se mueve un punto, ellos van a disparar 10, 20 puntos en el paralelo. Por lo tanto, la solución no va por eliminar subsidios ni por devaluar. Ahora, otro tema, el de los créditos, que tanto se está insistiendo para que la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda aprobar. Ya hace, ¿cuánto? 26 meses, como han señalado desde el gobierno. Los candidatos, todos los candidatos, hablan también de pedir créditos internacionales. O sea, por cualquier lado vamos a necesitar créditos internacionales que va a tener que aprobar la Asamblea Legislativa, la del siguiente gobierno también. En efecto, por lo tanto, es muy importante encontrar el origen de esto. Ningún país en el mundo hoy en día puede sostener sus finanzas públicas, encarar proyectos, mantener una política fiscal y monetaria adecuada sin financiamiento externo. Vamos a ver las cifras fiscales, todos los países se endeudan. Pero ¿qué es lo que hacen los legisladores hoy en día en la Asamblea Legislativa Plurinacional? Demagógicamente bloquean créditos que tienen nombre y apellido, que tienen destino. Han rechazado el teleférico de la línea Café para La Paz, han rechazado proyectos de riego, han rechazado proyectos carreteros, han rechazado las obras del Bicentenario de Bolivia, que eran plazas conmemorativas y museos. Todo eso lo han frenado solamente por un discurso político de decirle a la población que la deuda es mala y que no se debería. Todos los países del mundo contratan financiamiento externo y todos los países del mundo pagan sus deudas en la debida medida. Por lo tanto, también los candidatos a la presidencia están hablando justamente de que se necesita desbloquear los créditos. Ahí, por lo tanto, podemos ver y se desnuda claramente la demagogia de estos asambleístas que llevan 3 años estrangulando lentamente la economía boliviana y ahora estamos viendo las consecuencias. Y se le ha advertido a la población. Yo mismo he tratado de informar en cuanto medio se ha podido de los efectos perniciosos a largo plazo del bloqueo legislativo. Y lo estamos viendo en una medida política de estrangulamiento a la economía que estamos viendo sus consecuencias. Y ahora salen los políticos a decir, no, sí, al final de cuentas sí hay que aprobar los créditos, pero apruébenlos cuando yo sea presidente. ¿Ves la demagogia que hay detrás de ello? Y mientras tanto la población está sufriendo. La última consulta que te hago, Juan José, a ver, esta excesiva demanda que hay ahora, no solamente de carburantes, también de productos de la canasta de primera necesidad, está evidentemente avisando a los especuladores que es el momento para que ellos ganen más dinero. Sí, en efecto, lamentablemente una situación de este tipo lo que hace es favorecer a aquellos que juegan con las expectativas de la población. Los intermediarios, los comercializadores, son ellos los que más se están beneficiando a costa de que la gente tiene una expectativa negativa. Y ahí tienes, perdón que lo insista, a los políticos planteando narrativas incendiarias, con discursos altisonantes, carajeándole a la población, cuando lo que se necesita es un programa económico concreto. Mira qué es lo que estamos viendo. La única solución que plantean, la única solución que tienen es pedir más créditos. Hay gente que quiere vender el país al FMI. Hay gente que está programando el remate del litio en bonos. Ya están especulando en mercados internacionales con bonos de litio. Y eso debería estar penado por la ley, porque es especulación financiera lo que están haciendo algunos candidatos. Y sin embargo, no se le dan respuestas a la población. Por más que digan, tampoco el discurso fácil de liberalizamos todo y en 100 días arreglamos. Bolivia ya ha escuchado ese discurso, sí, tanto el de la liberalización
como el de los 100 días. Recordemos, Nancy Lesuazo prometió arreglar la crisis de la UDP en 100 días, no lo logró, privatizándolo todos. Fueron los mismos candidatos de hoy en día los que estaban de ministros en la época de la privatización. Y ellos tenían deuda externa por encima del 80%, tenían déficits fiscales espantosos, pero hoy en día se lavan la cara. No hay soluciones y no hay un programa concreto tampoco que le estén dando a la población, más allá de movilizar los créditos que ahorita están bloqueados. Y ese es el punto clave. Debería ser el punto clave, ver las consecuencias de una asfixia económica dirigida políticamente desde la Asamblea Legislativa desde hace 3 años, que está afectando a las expectativas de la población. Y te digo, como profesional del área, desde la economía, las expectativas de la gente definen el consumo, el ahorro y la inversión. Si se logra incidir en las expectativas, manipular negativamente las expectativas de la gente, ese es un camino para que la economía se vaya a pique. Y lo estamos viendo como poco a poco han ido manejando y dirigiendo las expectativas de la gente. Y ahora la solución que plantean es algo peor, es devaluar, es eliminar subsidios y es entrar en una espiral inflacionaria, donde quien va a pagar el pato son las familias y los emprendedores. Los únicos que van a quedar bien pagados en una situación así son los grandes monopolios y las grandes empresas. Gracias, Juan José. Te estaremos convocando en otra oportunidad, pero enseguida te pido, por favor, vas a estar pendiente porque vamos a hablar justamente de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Gracias, que te vaya bien. A ti,